retrocede en el país ante la ola delictiva que acecha a varias ciudades. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña para esta entrevista Holbach Muñetón, el expresidente de FENACAPTUR, para hablar sobre la situación del turismo en el país. Holbach, ¿cómo está? Siempre es un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Gracias por la entrevista. Algunos reportes que leí esta mañana sobre este tema están incluso comparando la ocupación hotelera y los ingresos económicos del turismo actual con la crisis por la pandemia de COVID-19 en 2020, donde incluso, Holbach, se cerraron las playas. A eso llegamos en esa época y hoy tenemos la misma ocupación y el mismo ingreso económico para el sector turístico. ¿Tan grave es la situación? Gisela, en esa época estábamos mejor que ahora. Tanto así que en esa época se llegó a 700 millones de producción del turismo. ¿Ya? Hoy en día, es verdad, tenemos más producción a nivel general que se cerraron, pero ya si ponemos puntualmente a los negocios, ¿qué es lo que está sucediendo? Usted tiene una producción de un 30% en ciertas ciudades pequeñas, 15%, hablemos de hoteleras, de restaurantes, bares, discotecas, la vida nocturna, que es importante para la psicología, la tranquilidad y esparcimiento del ser humano, se está muriendo. Y ahora que se viene el feriado, si usted me hace una pregunta, ¿y cuáles son los destinos que van a estar más ocupados y mejor? Depende, la respuesta sería, depende dónde hay menos noticias de violencia, Gisela. Entonces me está diciendo, Holbach, que en resumen los sectores más afectados están directamente relacionados con los índices de delincuencia. 100%. Porque, por ejemplo, salió una noticia que en Guayaquil 40 españoles habían sido emboscados. Esto no fue en Guayaquil, en la provincia del Guayas sí, pero fue en Pozorja. Entonces, eso ha afectado y esta semana ya está caída la ocupación. El feriado que en su momento aquí, ahora en las fiestas de julio, tuvo un buen repunte, ya en este momento se está cayendo la ocupación. Entonces, todo esto depende de la noticia. Yo no digo que oculten la noticia, no, pero todo esto es los protagonistas, desgraciadamente. Bueno, más que la noticia, Holbach, yo creo que todo lo que existe, esto nos afecta. Es la situación que nos está afectando, no es la noticia. Bien, quisiéramos los periodistas poder dar noticias positivas, pero lamentablemente esa es la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos hoy por hoy, ¿no? Pero ahora, los sectores que están siendo afectados serían entonces aquellos que también tenían relación con el estado de excepción dictado por el gobierno para controlar los altos índices de delincuencia. Me refiero a Guayas, a Santa Elena, a Los Ríos y a Orellana, que están militarizados. Quizás discrepo un poco. Para mí, los estados de excepción son estados de excepción. Desde mi punto de vista y algo personal, para mí no afectan. A mí lo que afectan son, sí, los sicariatos. Yo no decía que la prensa se inventa, no. Yo lo que decía que los protagonistas son desgraciadamente los delincuentes, los que están asaltando. Eso es lo que nos afectan directamente a la economía, a la industria, a todos los sectores, porque la gente no sale a restaurantes, no van a bares y discotecas. Los domingos, que usualmente eran lugares de esparcimiento, hasta centros comerciales, ha bajado la afluencia de las personas. Ahora, leía también que, por ejemplo, ciudades como Esmeraldas, que obviamente es un gran punto turístico para la sierra, por ejemplo, que en época de verano, que es esta, van mucho hacia esas playas de Esmeraldas, que son bellísimas, por cierto, y que Esmeraldas obviamente le había favorecido el hecho de que había bajado el nivel de delincuencia, que estaba en el segundo lugar. La ciudad específica de Esmeraldas, no me refiero a toda la provincia, pero la ciudad de Esmeraldas, decía que estaba en el segundo lugar de una de las más violentas del país y en estos meses pues ha bajado al quinto, sexto lugar. En ese caso, ¿se ve mejoría? Quiero decir, si va de la mano con esa mejoría que dicen las autoridades el tema del turismo, ¿o no? ¿O simplemente la gente ya está asustada?
100%, Gisela. Es más, hace unos minutos acabo de recibir un reporte de Manta, de la Cámara de Turismo de Manabí, en la cual tienen época alta, época de la sierra, época de vacaciones, tienen por el 30% de ocupación, cosa que nunca me dicen que lo habían tenido, y ellos en esta época superaban los 60-70% de ocupación. Entonces sí es preocupante, y es por justamente, yo una vez que supe la noticia de ese sicariato que había habido en la provincia de Manabí por un doctor, dije, se va a caer la ocupación. Y efectivamente está anclado a las noticias. Ahora, ¿cuál es el escenario que se prevé para el próximo feriado del 10 de agosto? ¿Es que usted me está planteando? Es decir, el 30% de ocupación en esta temporada, que normalmente, ¿qué acogida tiene el turismo normalmente, o tenía en los años anteriores el sector, los sectores afectados en esta temporada, en el 10 de agosto, por ejemplo, ese feriado? Bueno, agosto era un feriado medio, no es un feriado alto como es Carnaval, Semana Santa, Días de los Difuntos, ni fin de año. Entonces, un feriado en el que usualmente teníamos una ocupación media entre 60%, 70%. La gente aprovechaba ir de la costa, aprovechaba ir a la sierra, que es época fría, ¿ya? Pero sí había una dinámica, o sierra centro. Pero en este momento tenemos problemas de conectividad terrestre, carretera, problemas de conectividad terrestre, seguridad, y conectividad aérea, costos. Entonces sí está un poco complicado, pero yo tengo la fe y la certeza que igual las personas van a salir en este tiempo de feriado que se viene. ¿Y qué pasó con esos incentivos, como por ejemplo la reducción del IVA para los feriados? ¿Estaban dando resultados? ¿Se mantienen? ¿No se mantienen? A ver, eso depende. Hay 12 días que los tiene que escoger el presidente para los feriados. Esos se mantienen, sí, no sé en este momento si los vayan a aplicar en este feriado, si esos incentivos, toda rebaja es buena. Lo que hemos pedido a la asamblea, nosotros que estuvimos en días anteriores, es que sea el 5% del IVA de manera permanente para incentivar a los ecuatorianos que puedan viajar en el Ecuador. Claro, porque si además el anuncio de este tipo de recursos son tan cercanos a la fecha del feriado, pues difícil alguien puede planificar, porque mucha gente se mueve por costos, ¿no? Dice, bueno, tengo tanta plata, ¿a dónde me voy? O no tengo, o si me dan un descuento, pues tal vez sí me muevo y me voy de vacaciones y hago mi gastito y me endeudo. Pero si no tienes ese beneficio y te lo anuncian a última hora, no sirve de nada. Totalmente de acuerdo con usted, y ese era lo que yo siempre decía, que no porque yo salga un día antes y diga vas a tener este beneficio, el Ecuador entero se va a motivar. No, eso por eso es que pedíamos, Gisela, que sea de una manera constante, para que tú sepas que en el Ecuador viajar tienes máximo el 5%, igual que la construcción, y ya es un ahorro para el ecuatoriano. Holbach, me preocupa muchísimo la situación. Hay sectores que usted cree que con esta baja de ocupación, baja de visitantes, puedan llegar a la quiebra. Sí, 100%, Gisela, y eso es lo que estamos hablando. Hemos hablado, por eso aquí no es tema de pelea ni enojarse ni el ministro, es tema de ver las cifras que las sacamos del Banco Central, sentarse y analizar cómo caso por caso podemos ayudar. Si en un momento dado entendemos que el gobierno está sin dinero, entendemos algunas cosas, pero también entonces entiéndanos a nosotros que no podemos estar al día con los permisos, no podemos estar al día con ciertas obligaciones, porque no dan los números, Gisela, no llegamos ni al punto de equilibrio, y eso es lo que sucede. No queremos tapar el sol con un dedo o los problemas con una mano. Y no es solo el hecho de que baje la ocupación, ¿no? Sino que entiendo también el gasto turístico, es decir, el dinero que entra no solo por hotelería, sino también por restaurantes, discotecas. Ese también está en riesgo, ese también está en crisis.
transporte, los guías de turismo. El ministro había dicho que nunca habían tenido tanta mejoría los guías de turismo. En un post que habían sacado, los guías están reclamando porque no tienen trabajo, Gisela. No es cuestión de que le pregunten al presidente de la federación, es cuestión de que inviten a los guías, inviten a los de restaurante, transporte turístico, líneas aéreas, sí ha vendido bien, y es más, la inseguridad les ha ayudado porque muchas personas ya no quieren viajar vía terrestre porque malas las carreteras. Entonces, lo que es restaurantes, hoteles, etcétera, todos estos están bastante complicados. Y leía también en el portal Primicias que tiene un documento importante con cifras que creo que son bastante explícitas sobre la situación, ¿no? Plantea que incluso los fines de semana la ocupación es catastrófica, 2%. Estuve leyendo en el portal Primicias, efectivamente, los cuadros que ponen, que son cuadros del ministerio, la fuente es el Ministerio de Turismo. Entonces, por un lado sacan la fuente y por otro lado dicen que no pasa nada. Entonces, esa discordancia es la que nosotros, no es cuestión de pelear, es cuestión de solucionar y salvar las quiebras, las posibles quiebras y los posibles despidos, Gisela. Pero no entiendo, sigo sin entender por qué esa mala estrategia de manipular o no conocer, tal vez, porque no lo creo capaz a ningún funcionario de manipular cifras, de tal vez desconocer las cifras que se generan en sus mismas dependencias, porque lo lógico es conocer cuáles son las cifras, saber por qué camino vamos para emprender acciones, ¿no? Transparentar las cifras es lo mejor, porque así conocemos por dónde vamos y qué necesitamos. Pueden conocer las cifras, lo que hay que hacer es una estrategia, una planificación y trabajar en equipo, lo que se ha pedido siempre. Trabajemos con la Federación de Cámaras, trabajemos con los gremios, trabajemos con quien tengamos que trabajar, pero en una manera planificada, con tiempos, con cifras y con proyecciones que se puede hacer. Es preocupante la situación. Ahora, ¿cuánto cree usted que, por ejemplo, en sectores sumamente importantes como Manta, que es un centro turístico, Esmeraldas, también centro turístico, no sé la situación de Galápagos, no he tenido ninguna referencia con esos datos de Galápagos, porque también a nivel internacional estas noticias también nos están afectando. ¿Cómo está la situación en Galápagos? Galápagos está a la baja en el tema, sabiendo que Galápagos es seguro, pero toda esta información afecta, como usted lo dice, las personas que vienen a Galápagos, lo usual era que llegas al Ecuador continental, sea Quito, Guayaquil, Manta, te quedes 1, 2, 3 días, disfrutes y de ahí tú cojas tu vuelo a Galápagos. Pero desgraciadamente ahora quieren llegar, ir a Galápagos, regresar e irte del país. Todo esto va haciendo la sumatoria de cosas negativas y en eso hay que trabajar durísimo. Recuerdo yo aquella época muy dura del narcotráfico en Colombia, ¿no? Que, por poner un ejemplo, que es lo más cercano que tenemos, recuerdo esa campaña que hicieron para tratar de levantar el turismo que decía, lo peor que te puede pasar en Colombia es que quieras quedarte. ¿Se acuerdan? Así es. Por ahí algo así tenemos que hacer. Porque es verdad, Galápagos es tranquilo, no nos está pasando nada por allá. Pero claro, ahora yo venía de un viaje internacional y veo en una cadena europea una noticia, un documental que decía, le juro que se me iban las lágrimas, decía Guayaquil, centro de la droga del mundo, era el titular de ese documental hecho en el puerto de Guayaquil. Obviamente, si tú como turista ves que tienes que parar en Guayaquil para luego coger un avión y llegar a Galápagos, prefieres, me voy a otro lado. Evitémonos problemas después de haber visto ese documental. Esa es la propaganda que no queremos, que las noticias tenemos que darlas, porque no hay peor cosa que ignorar lo que nos está pasando. Pero lo que sí tenemos que hacer es, con esas cifras, con esos datos, hacer estrategias para sacar adelante al país. Holbach, espero tenerlo pronto con mejores noticias y veamos que este feriado salgamos a colaborar, porque la economía es un círculo, ¿no? Si dejamos de salir, de disfrutar con la familia, empezamos a tener miedo y a quedarnos en la casa, todo empieza en un declive total, ¿no? Así que hay que pensar que hay que quitarnos el miedo de alguna forma y tratar de colaborar y salir adelante y seguir trabajando. Este país no se puede parar.
Sí, Gisela, muchísimas gracias. Y lo que hay que hacer es salir y ganar territorio a la gente nefasta, a la gente mala, y la gente buena que comience a ganar territorio. Gracias. Muchísimas gracias, Holbach. Nos acompañó Holbach Muñetón, presidente de la FENACAPTUR. Notimundo a la carta.